Gloria a Dios. Señor, hermano, nos va a hablar. Yo estoy... Amén, aleluya. Amén, aleluya. Así que, hermano, le voy a invitar que vaya conmigo rápidamente a la palabra del Señor. Y vaya conmigo a 1 de Samuel 4. Gloria a Dios. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Cuando se encuentra ahí, hermano, me da un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. 1 de Samuel 4. Aleluya. Y leemos la palabra de Dios, hermanos, como está escrito. Dice la bendita palabra del Señor. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros decido el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda plaga en el desierto. Esforzados, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, y sus hijos y sus ojos le habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Aleluya. Señor, gracias por este momento, Padre amado. Oh Dios. Que podemos, Dios amado, poder glorificar su nombre por medio de esta palabra, Señor. Padre, yo le clamo, mi amado Dios, que esta palabra, Señor, no sea una palabra, Señor,
Señor, como que si se la llevara el viento, Señor. Yo le pido, mi Dios amado, que esta palabra se quede en vuestros corazones, Señor. Sí, amado Yo sé que Dios, usted nos quiere sembrado, enseñar algo Padre precioso Dios. en esta noche, Señor Palabra amado. tiene Yo le poder, pido, Padre que mío. prepare el corazón del Levanta, niño, del siervo, de la Señor, sierva, Dios unción amado. Que sobre la prepare vida de el mi corazón del hermano joven, para del predicar anciano, tu Señor. palabra. Que prepare el corazón del vecino, Padre Santo amado. Jehová Que del prepare el cielo, corazón del que nos va usa, a ver Padre, por esa medio de las boca, redes esa sociales, vida, Dios ese amado. corazón, que esta Padre, palabra, para que tu Señor palabra amado, haga efecto, llegue, en Señor, nuestras vidas, mi toque Dios. nuestras vidas, Estamos en sé de su eficaz, palabra, Padre Señor. mío, bendito, Padre, como sea buen cada día soldado usted de el buen Jesucristo, pastor. que nos Sea, has Señor, llamado, Padre Padre amado, Dios. con ese Te pasto pedimos celestial, sabiduría, mi Dios te amado, pedimos, para que dentro de Señor, nuestro dice tu corazón palabra, se inteligencia de despierte Dios un anhelo por sobre buscarle nosotros cada momento, en este Señor, ministerio, cada Padre mañana, Santo. cada instante, mi Dios amado. Padre, Alabado. gracias porque nos ha permitido estar en este lugar. Y gracias porque usted ha abierto este lugar para poder glorificar Sí, y Altísimo para poder Dios. bendecir su nombre, Dios Aleluya, amado. Padre, Padre. que toda palabra de hombre, Señor, se vaya. Sí, Padre Señor. Santo, y que toda palabra del Espíritu ahora pueda fluir, Sí, Señor alabado amado. Dios. Padre, no queremos palabra de hombre, Así Dios es, amado. Dios de No gloria. queremos pensamientos humanos, Así Dios es, Dios de amado. gloria. Queremos su palabra, Padre Así es, eterno. Padre eterno. En esta hora se lo clamamos, Sí, Dios. Señor. No se lo demandamos, se lo clamamos, Sí, Dios. Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es. Sea usted la gloria y la Sí, alabanza, Padre, usa Señor su vida, eterno. mi hermano de Sea él, usted Padre. con su pueblo. Así es, Dios Señor. eterno. Gracias, Padre Amén y amado. amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, amado. Aleluya. Amén. Y en esta noche, hermano, voy a estar predicando bajo el tema Un pueblo sin gloria. Pueblo- Vuelvo a repetir, el tema se llama Un pueblo sin gloria. Un pueblo sin gloria. Bendito es el nombre del Señor. Amado hermano, si miramos aquí la palabra del Señor en 1 Samuel 4, miramos que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba pasando por una de las escaseces más tremendas que el pueblo de Israel pudo tener. Y no era ni de una comida literal, ni de agua o de otras cosas, sino que estaba escaso de la gloria del Señor, estaba escaso de la presencia del Señor, por la razón de que el pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor. En el capítulo 3 dice la bendita palabra del Señor que Aleluya. en aquel tiempo había escasez de palabra, no había una palabra en Israel, por la razón, amados hermanos, de que primeramente el pueblo le había dado la espalda al Señor, y segundo, quien los gobernaba, que en este caso era Elí, que era el sumo sacerdote, y también Gloria a el Dios. juez. Se puede decir que este hombre, hablando de una manera literal, era un inepto espiritualmente. Era un hombre torpe, no sabía gobernar, no sabía buscar la presencia del Señor, no sabía obedecer al Señor. Si este hombre hubiera obedecido, si este hombre hubiera sido íntegro delante de la presencia del Señor, este hombre hubiera tenido su oído su oído abierto para escuchar la palabra del Señor. El Señor le hubiese revelado palabra en tu Gloria a vida, Dios. hubiera estado en una mejor posición espiritualmente. Pero Israel en ese momento se encontraba en una catástrofe, estaba en un momento difícil, estaba en un momento de escasez, estaba pasando por momentos que usted y yo no queremos pasar por la razón de que el pueblo le había dado la espalda al Señor. Los filisteos oprimían al pueblo de Israel de una manera drástica, de una manera donde ellos ya estaban cansados. Pero ¿cuál es la
Aleluya. decisiones, Dios va a glorificarse de una manera sobrenatural, porque tú Gloria a lo Dios. estás poniendo a Él de primero. Pero cuando el hombre Amén. se comienza a mover los pensamientos humanos, todo va a terminar en un fracaso. En el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando una persona, para los constructores, están haciendo un edificio o una casa o una estructura, si el fundamento no va bien sólido, si el fundamento no va bien preparado, tenga la certeza que el edificio se va a caer. Tenga la certeza de que eso no va a servir. Pero cuando hay buenos fundamentos, tenga la certeza de que ese edificio va a durar muchos años. Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos, tomamos a Dios por principio de todo, cuando nosotros ponemos al Señor en nuestra familia, cuando nosotros ponemos al Señor en nuestra salida, en nuestra entrada, en las decisiones, cuando ponemos a Dios en nuestros hijos, cuando ponemos al Señor en nuestro trabajo, todo va a obrar de una manera especial, porque usted y yo estamos poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Es decir, que Él es el fundamento de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos emprendiendo, de lo que nosotros estamos edificando, de lo que nosotros estamos haciendo. Él es el fundamento, por lo cual con certeza sabemos de que todo va a obrar para bien, porque la palabra dice que para los hijos de Dios todo obra para bien. Pero esta dice la palabra para los hijos de Dios, no para aquellos que le dan la espalda al Señor, son para aquellos que viven en la voluntad del Señor, para aquellos que ponen al Señor primero sobre todas las cosas, para aquellos que le temen al Señor. Para eso las cosas obran para bien. Pero más aquellos que le dan la espalda al Señor, pero más aquellos que se apartan de los estatutos, para más aquellos que se mueren en sus pensamientos, las cosas no van a obrar para bien, porque Dios no es el fundamento. Entonces miramos que el pueblo de Israel salió a pelear contra los filisteos, se movieron en su decisión, se movieron en su pensamiento, no consultaron al Señor diciéndole: Señor, debemos de ir, Señor, debemos de quedarnos, ¿nos vas a dar la victoria o no? Ellos se movieron en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus pensamientos humanos, se movieron en su fuerza. Van ellos y pelean y pierden la guerra, y cuando pierden la guerra dicen esta palabra: ¿por qué Jehová nos ha herido? ¿Por qué nos dijeron delante de la presencia del Señor: Padre, perdónanos, porque primeramente te hemos dado la espalda, porque te hemos dejado, porque ya no vivimos en tus estatutos, porque ya no nos movemos en tu voluntad, sino que nos hemos movido en nuestra carne? Señor, merecemos esto y mucho más, porque la palabra dice que como 4,000 hombres murieron ese día en la guerra. Es decir, que ellos se hubieran humillado, ellos se hubieran vestido de silicio, ellos hubieran venido en humillación delante de la presencia del Señor y le hubieran dicho: Señor, merecemos eso y mucho más. Pero ellos dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová? Cuando nosotros tomamos una mala decisión, cuando Dios no es el fundamento, vamos y hacemos las cosas y las cosas salen mal, después le echamos la culpa al Señor, cuando Dios no es el culpable somos nosotros, porque tomamos una decisión en nuestra carne, en nuestros pensamientos y no en los pensamientos del Señor. Es decir, que cuando usted y yo, amada iglesia, tomemos una decisión, cuando usted y yo emprendamos algo, cuando usted y yo vayamos a viajar, ¿qué debemos de hacer? Poner a Dios sobre todas las cosas. Debemos de ponerlo a Él primero. Pero este pueblo no andaba en la voluntad del Señor. Había tiempo
Gloria a Dios, aleluya. Y cuando miramos, hermanos, en el verso 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y fíjese esto, hermano, quiero que damos un énfasis ahí. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Oni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, quien nos libre de la mano de estos dioses poderosos. Estos dioses, los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Estos hombres, hermanos, el pueblo de Israel, miramos su gran error, que aparte que no andaban de la voluntad del Señor, le habían dado la espalda al Señor. No se humillaron después de ver su error, después de ver que las cosas no funcionaron en sus pensamientos, después que vieron de que las estrategias que tal vez ellos habían tomado no les funcionó. Y mirando que habían perdido 4,000 hombres, no habían perdido una persona, habían muerto 4,000 hombres, es decir que estaba pasando algo tremendo. Era una pérdida grande que estaba pasando en el pueblo de Israel. Pero ni aún así se humillaron, y entonces ellos van y dicen: traigamos el arca de Jehová para que vaya con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Estos hombres, amada iglesia, pensaban, o este pueblo pensaba, de que la gloria o la presencia del Señor era un amuleto de buena suerte. Ellos pensaban que la gloria de Dios la podía mover a su antojo. Ellos pensaban que la gloria de Dios era un títere. Ellos pensaban que a Dios lo podemos mover como nosotros queramos. Ellos, hermanos, ni siquiera estaban haciendo conciencia de lo que ellos estaban haciendo, porque la palabra de Dios le dio unas buenas instrucciones a Moisés, que el arca solo la debería de cargar los levitas, y le dio la instrucción cómo se debería de cargar. Es más, ellos tenían que usar palos para ellos no tocar el arca del pacto, porque dice que ahí reposaba la gloria, la Shekinah del Señor. Entonces, y estos hombres, hermanos, eran unos hombres malvados, unos hombres que no andaban íntegros delante de la presencia del Señor, y mucho menos eran levitas. Y estos hombres se toman la autoridad de ir a traer el arca del pacto, y dice la palabra que junto al arca del pacto estaban los dos sacerdotes, los hijos de Elí. Pero vemos, hermanos, de que los hijos de Elí eran unos malvados, eran unas personas que habían blasfemado, que blasfemaban delante de la presencia
Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que la gloria o el poder de Dios no puede hacer efecto cuando nosotros andamos en rebeldía. ¿Cómo nosotros esperamos recibir los beneficios? ¿Cómo nosotros esperamos ver la gloria del Señor a nuestro favor cuando nosotros no andamos en pos de los estatutos del Señor? ¿Cómo ellos pretendían de que ellos iban a ganar la guerra llevando el arca del pacto cuando ellos le habían dado la espalda al Señor? Bendito es su nombre. Aleluya. Y leemos en el 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Primeramente murieron 4,000, y ni aún así ellos doblegaron sus vidas delante del Señor. Y vienen y van y llevan el arca del pacto, y ya no perdieron solo 4,000, sino que perdieron 30,000 hombres. Es decir, hermanos, que llevar el arca del pacto no les funcionó, porque vuelvo y repito, la gloria de Dios no es un amuleto de la buena suerte, no es algo que nosotros lo podamos mover o que ellos lo podían mover a su antojo. Hermanos, si nosotros nos ponemos ahora en la actualidad, nosotros sabemos que la sangre de Cristo tiene poder para echar fuera demonios, para sanar. La sangre de Cristo tiene un gran significado, un gran poder. Cuando nosotros mencionamos la sangre de Cristo, no hay demonio, no hay brujo que pueda resistir, porque la sangre de Cristo tiene poder. Pero el cristiano piensa, amada iglesia, de que puede manipular a su favor y decir en el nombre del Señor Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder y va a pasar algo. Pero ¿qué pasa? La sangre de Cristo no va a hacer efecto en aquella persona o en aquel hermano o en aquella iglesia que no está viviendo la voluntad del Señor, aquel pueblo que se ha apartado de la voluntad del Señor, aquel pueblo que le ha dado la espalda al Señor. No se puede hacer efecto. La sangre tiene poder, pero para aquellos que hemos sido lavados, para aquellos que vivimos en la voluntad del Señor, para aquellos que andamos en pos del Señor, en eso hace efecto la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos manipular a nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande y poderoso. ¿Saben qué? Los católicos, hermanos, cada día cuando se hace la Semana Santa, andan paseando el muñeco para arriba y para abajo, y lo pasean en el pueblo, y lo andan para allá y para acá. Ellos lo pueden manipular el muñeco como un títere, pero el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de palo ni de hierro, ninguna estructura hecha por hombre. El Dios que nosotros servimos es el Dios más poderoso, el más grande. No lo podemos manipular a nuestro antojo. Para nosotros ver la gloria y el poder del Señor, debemos de vivir en obediencia, debemos de ver los estatutos del Señor, debemos de vivir en santidad día por día. No podemos ver la gloria del Señor si nuestra vida es tan chueca delante de la presencia del Señor. Aleluya. Para que nosotros veamos el poder y la gloria de Dios, nosotros debemos de vivir en los estatutos, debemos de vivir en pos, debemos de vivir en obediencia delante de la presencia del Señor, para que el poder y la gloria de Dios esté en nosotros. Pero no puede estar donde no hay obediencia. La gloria de Jehová se había ido del pueblo de Israel, porque el pueblo le había dado la espalda. Por eso el tema se llama un pueblo sin gloria.
si nosotros hemos perdido la gloria del Señor, hoy es el tiempo que nosotros debemos recuperarla, porque un pueblo sin gloria no es nada, es como un cascarón vacío que no tiene nada, pero cuando la gloria del Señor está con el pueblo, van a pasar cosas sobrenaturales, va a haber poder de Dios, va a haber sanidad, va a haber cosas sobrenaturales, porque la gloria de Dios está con el pueblo, pero una iglesia para un pueblo sin gloria no es nada, es vacío, es como un cascarón. Amada iglesia, nosotros no podemos estar vacíos, no podemos estar como un cascarón, nosotros tenemos que estar llenos del poder de la gloria del Señor, la gloria, la chequina, el arca del pacto del Señor debe de habitar en nuestra vida, debe de habitar en nuestros hogares, debe de estar en el pueblo, debe de estar en su iglesia, no puede ser robada la gloria del Señor. Si nosotros hemos dejado que el enemigo nos robe la gloria del Señor, hoy es el tiempo que la recuperemos. No podemos ser un pueblo vacío, no podemos ser un pueblo sin gloria, tenemos que tener la presencia del Señor en nuestra vida. Amada iglesia, podemos entender algo, estos hombres, este hombre llamado Elí era el sumo sacerdote, era el hombre que administraba la presencia del Señor, sus hijos administraban, eran líderes que estaban ahí administrando en el lugar santo, y miren las cosas que hacían, no estaban en la voluntad del Señor. Ahora nosotros podemos pensar esto, podemos estar en la iglesia, podemos ser líderes, podemos estar administrando aquí en la casa de oración o en el lugar que se ha ocupado para glorificar al Señor, podemos ser líderes, podemos estar administrando, pero no podemos estar viviendo bien delante de la presencia del Señor. Es decir, que nomás nos ha quedado un título de líder o un título de que administramos la presencia del Señor, pero no estamos viviendo la voluntad del Señor. Hace tiempo que la gloria de Dios se fue de nosotros, pero el orgullo no te hace reconocer que has perdido la gloria. Sigues manteniéndote diciendo tu postura, no, yo estoy bien, yo ando bien, pero ¿sabes qué? La gloria ya hace tiempo se fue, pero tu orgullo no te deja reconocer que la gloria del Señor se ha ido. Ahora, hermano, no todo está perdido, porque el Señor está diciendo, si la gloria se ha ido, vuelvan a recuperar. ¿Y cómo vas a recuperar la gloria del Señor? Día con día, viviendo en su voluntad, buscándole, viviendo en voluntad, buscando su presencia, que las cosas del mundo, que las cosas que no nos ayudan para bien en lo espiritual, que no nos desvíen de la verdadera relación con el Señor, porque muchas veces nos ocupamos de lo material y pareciera que de esa manera le agradamos al Señor, pero hemos descuidado la relación con el Señor. Ya hace tiempo que no oras como orabas antes, ya no lees la palabra como deberías de leerla, ya no ayudas como ayunabas antes, ya no te mantienes en ese fuego. ¿Por qué? Porque hace tiempo la gloria del Señor se fue, pero ahora, hermano, dile al Señor: Padre, ayúdame a recuperar la gloria para que este pueblo, hermano, se marque una diferencia entre los demás. El pueblo de Israel marcaba una diferencia porque Dios estaba con ellos, pero cuando la gloria no estaba con ellos, ellos venían a ser igualmente que los otros pueblos paganos, estaban vacíos, no había gloria del Señor, no había respaldo, el Dios de los cielos no estaba con ellos porque ellos le daban la espalda. Ese pueblo no tenía nadie que lo defendiera, pero cuando el pueblo estaba bien delante de la presencia del Señor, el Señor nos apoyaba, el Señor él mismo ganaba la batalla, el Señor descendía fuego del cielo, mandaba piedras del cielo y peleaba por el pueblo de Israel, pero cuando el pueblo de Israel vivía la voluntad del Señor. Aleluya. Pero cuando el pueblo de Israel le daba la espalda al Señor, entonces, hermano, ellos venían a ser como los otros paganos, porque ellos andaban cargando sus dioses, ellos creaban sus propios dioses. Ellos, cuando escucharon que dice que el arca la habían llevado, dijeron: ¿qué es esa bulla que hay en el campamento de los hebreos? Dijeron: el Dios ha llegado. Pero ellos pensaban, hermanos, que la arca del pacto era Dios, pero eso no era Dios, eso presentaba la gloria del Señor, pero eso no era Dios, porque nuestro Dios es un Dios invisible, un Dios que no vemos, pero lo sentimos, hermano. Nosotros necesitamos un muñeco para adorarle, nosotros necesitamos un par de muñecos para darle alabanza, ¿no, hermano? Donde uno de los tres está en el nombre del Señor, ahí está su presencia. El Señor me dijo: me voy, pero no dejo un consolador. Y cuando el Espíritu está en nosotros, hermano, donde quiera que estamos, nosotros podemos adorar. ¿Por qué? Porque ahora la gloria del Señor
aleluya, una iglesia sin gloria, una iglesia sin el respaldo del Señor, hermano, entonces estaríamos como muertos, estaríamos como unos esqueletos, estaríamos como aquellos huesos que miró Ezequiel. Pero el Señor no quiere que estemos en esa posición. Amén, El Señor aleluya. quiere que nosotros marquemos la diferencia entre los demás, que la gente de afuera, que incluso las demás congregaciones digan: ahí en la iglesia Pentecostés Dios es amor con el pastor Samuel, ahí se mueve la gloria del Señor, Aleluya. ahí hay sanidad, bendito sea el Dios. nombre del Señor. Es decir, que el Señor no Amén. solo está aquí, está en todo lugar, pero también, hermanos, si en una iglesia no hay gloria, no hay obediencia, el Señor no está ahí. Dios está donde le obedecemos, donde andamos en pos de su voluntad, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo nos encontramos? ¿Un pueblo con la gloria del Señor o un pueblo sin gloria como el pueblo de Israel? Estaban vacíos, estaban secos, no estaban Dios con ellos. ¿Por cuál es la razón? Porque le habían dado la espalda. Porque los que administraban en el templo estaban secos, estaban vacíos, no tenían oídos para escuchar al Señor. El Señor, hermano, me administraba en esta palabra porque yo digo: Aleluya. Señor, somos parte de los que administramos el lugar que se ha levantado para glorificar tu nombre. Gloria a Y, Dios. Señor, solo tengo un título de líder. ¿O será que, Señor, no estoy aportando nada para el pueblo? Aleluya. Porque la palabra dice, hermano, Gloria a Dios. o más bien, para hacerlo entender, cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros venimos para edificarnos unos con otros. Amén. Gloria a Dios. Pero qué tal, hermano, si yo en vez de edificarlo a usted, al contrario, lo estoy apagando. Eso te administraba el Señor. Aleluya. Porque venimos para edificarnos, pero se imagina que usted salga bien enojado porque en vez de yo poderlo edificar a usted, parece que le quité el gozo. Santo. Entonces es decir que el Señor me administraba y dije: es que no podemos tener nomás un título de servidor o de ministro o de diácono Aleluya. o de pastor o de levita o de esto o de evangelista, pero la gloria de Dios se ha ido de mí. Entonces yo, ¿cómo puedo reflejar cómo la gloria de Dios puede hacer un efecto al que yo le hable, al que yo le evangelice, al que yo le dé un consejo, si yo estoy vacío, si yo estoy como un cascarón? Pero cuando la gloria de Dios está en los ministros, en los líderes, en aquellos que estamos administrando el tabernáculo, el que nos estamos administrando aquel lugar que le hemos dedicado para glorificar al Señor, la palabra que salga de nosotros, hermano, tiene que tener poder, porque el poder de Dios está en nosotros. Pero si está ocasionando algo diferente, entonces que la gloria del Señor se ha ido de nosotros. El momento que reconozcamos y la gloria se ha ido. Aleluya. Muchas veces cuesta reconocer que la gloria de Dios se ha ido. Muchas veces sabemos que estamos vacíos. Muchas veces sabemos que la gloria de Dios no está en nosotros. Pero el orgullo no nos deja reconocer que la gloria del Señor se ha ido. Es precioso cuando nosotros Poderoso. reconocemos delante de la presencia Amén, del Señor aleluya. y le decimos: Señor, reconozco que Gloria a tu gloria Dios. se ha ido de mí porque me he descuidado, porque he sido descuidado espiritualmente. Pero aquí estoy, Padre, deseando recuperar tu gloria. Gloria a Aquí Dios, estoy deseando aleluya. recuperar tu gloria. Bendito Aquí Dios. estoy, Señor, deseando andar una vez más en pos de tu presencia. Yo no puedo estar vacío. Este pueblo no puede estar sin gloria, hermano. Marcamos una diferencia entre los demás. El pueblo de Israel marcaba una diferencia ante los otros pueblos paganos porque tenía al Dios de la gloria. Pero en ese momento estaban igual que los otros Dios, que los otros pueblos paganos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se había ido. La gloria de Dios se había ido del pueblo de Israel. El Señor se había apartado de ellos porque ellos no andaban en obediencia. ¿Cómo puede estar Dios como un pueblo cuando el pueblo es desobediente? Pero hermanos, cuando Dios está, pasan cosas sobrenaturales. Dice la misma bendita palabra del Señor que hasta sus enemigos los hace estar en paz. Cuando Dios está Gloria a presente, Dios. cuando el pueblo de Israel salió a pelear, el Señor mismo peleaba por ellos. Hasta Aleluya. del cielo, eran piedras las que no venían del cielo y aquellos que andaban la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Josué hizo que el sol se parara y que la luna se parara. Es
iglesia? ¿Cómo pretendemos que Dios nos va a proteger? ¿Cómo pretendemos que la sangre de Cristo está dentro de nuestra vida cuando no estamos en obediencia? El Señor no puede estar en un pueblo desobediente. Bendito es su nombre. Lo manipularon y lo llevaron y quisieron moverlo a su manera, pero también perdieron. ¿Por qué? Porque el Señor buscaba que se humillaran y que lo reconocieran, que ellos por su carne, por sus pensamientos no podían hacer nada, pero si Él estaba con ellos, Él era un pueblo que marcaba la diferencia. Usted y yo debemos de marcar la diferencia en estos tiempos. Vivimos tiempos de apostasía, vivimos tiempos de liberalismo, pero nosotros no debemos de marcar una diferencia. Que puedan ver, hermanos, que en este lugar aquí se mueve la gloria del Señor, porque es un pueblo que ha venido obediente delante de la presencia del Señor, no un pueblo que solo viene el día que se reúne en este lugar, sino que un pueblo que en las noches está orando, que en las madrugadas está orando, que si está en su casa está leyendo la palabra, que en sus tiempos libres está alimentando, que en sus tiempos libres está buscando la presencia del Señor, está buscando la revelación. Puedes imaginar si estamos durmiendo en nuestras casas, ¿cómo vamos a ver la gloria del Señor? ¿Cómo vamos a ver que el Señor va a hacer cosas sobrenaturales? Decimos, hermanos, de que queremos los dones espirituales, pero nosotros no vivimos en obediencia, no le buscamos, y entonces ¿cómo lo vamos a encontrar? El Señor le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú aún no conoces, pero le dijo: clama a mí. Es decir, hermanos, que si nosotros queremos ver la gloria del Señor, si nosotros queremos los dones espirituales en nuestra vida, el don de profecía, el don de ciencia, el don de lengua, el don de interpretar lengua, el don de discernimiento, debemos de buscar al Señor de verdad, no solo en la iglesia, sino también en su intimidad. La palabra dice que si nosotros lo buscamos en la intimidad, en lo público el Señor lo va a revelar, pero si el Señor no lo revela en público, es decir que nuestra vida, hermanos, está sin gloria como el pueblo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hermano, el Señor tiene algo precioso para nuestra vida. Amén. El Señor, hermano, nos ama y por eso nos da un mensaje que nos haga despertar, un mensaje que nos haga reflexionar, un mensaje que quebrante nuestro corazón para reconocer de que nosotros estamos fallando, porque no es todo estar en la iglesia, no solo ser ministro, sino es vivir la voluntad del Señor, porque estos hombres se conformaban con ser sacerdotes, este hombre dice se conformaba con ser el sumo sacerdote y el juez, pero no vivían por el Señor. Dice que cuando el Señor le estaba hablando a Samuel, tuvo que ir 3 veces y él todavía no podía discernir que era la voz del Señor hasta la 3ª vez. ¿Por qué razón? Porque Elí había dejado de escuchar la voz del Señor. Tengamos cuidado como líderes o como ministros de que nosotros, hermanos, no nos descuidemos de la presencia del Señor. ¿Para qué, hermanos? Porque entonces vienen cosas tremendas a la iglesia, a la congregación, porque nosotros ya no estamos como centinelas velando por el pueblo, ya no estamos velando por la iglesia. Hay veces nosotros estamos afanados en otras cosas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, no piense que soy yo el que está hablando esta palabra. Bendito Dios. El hombre es un torpe porque el hombre no sabe nada, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando a mí me pasa, mi hermano, hablar o orar por la ofrenda, a mí se me traba la lengua. Porque me doy cuenta, hermano, que cuando yo hablo en mi carne, yo soy un torpe. Pero cuando el Señor me da la autoridad, hermano, ahí podemos entender, hermano, de que es el Dios el que habla. Aleluya. Gloria a Dios. Que no se fije en mí. Hermano, tiene que entender que esta palabra es el Señor administrando. No solo a su vida, hermano, el Señor ya me ministró a mí. El Señor ya me dio paro a mí por esta palabra. Es decir, hermano, de que el Señor me está diciendo: captemos el llamado, captemos la palabra del Señor. Algo nos quiere decir. El Señor no quiere que seamos como los demás. El Señor no quiere que seamos como los católicos que miren sus muñecos para allá y para acá, que piensan que nomás deben de abrir la Biblia y se apuestan a dormir y ahí va a ser efecto, que piensan que nomás regan agua bendita y ahí va a ser efecto. No, el Señor no puede hacer efecto en eso. El Señor hace efecto cuando hay un pueblo que le obedece, cuando hay un pueblo que vive al Señor, cuando hay un pueblo que vive en santidad, cuando hay un pueblo que se santifica para el Señor. Hay obra. ¿De qué te sirve que tengas la Biblia abierta? ¿De qué sirve que leas el Salmo 91 y te tomes un vaso de agua si estás de desobediente, si estás en desobediencia delante de la presencia del Señor, si ya no lo estás buscando, si vives en el pecado? ¿Cómo crees que va a hacer efecto la palabra? Que piensan que solo abran la
Aleluya. Hermano, Gloria. estos hombres, estos sacerdotes, hijos de Eli, no respetaban el lugar que se había dedicado para darle culto al Señor. La pregunta de esta noche, hermano, nosotros con qué reverencia venimos cuando venimos a este lugar. Bendito Dios. Tienes que entender, hermano, de acá, que este lugar no es la iglesia. Donde estábamos no es la iglesia. Y cada uno de nosotros, cada miembro compone la iglesia. Pero este lugar se ha ungido para glorificar al Señor. Aleluya. ¿Cómo venimos, hermano? ¿Con qué reverencia venimos? O venimos como cuando entramos al mall, cuando entramos a un shopping center, caminando como que se vamos en una pasarela, o venimos de verdad y nos humillamos y reconocemos y decimos, Señor, este lugar se ha dedicado para darle gloria y alabanza a usted, Padre. Alabado Perdóneme, Dios, Señor, si no le doy la aleluya. reverencia suficiente que yo debería de darle, porque, hermano, nosotros no es que respetamos esta tierra o las paredes que están aquí, nosotros respetamos al Dios de la gloria. ¿Con qué reverencia? Gloria a Dios. Porque entendamos que esos sacerdotes, esos hijos de Eli, no tenían reverencia delante, no andaban en pos del Señor, no escuchaban al Señor. humillaban. El sumo sacerdote, el juez, no escuchaba al Señor, no vivía, no les amonestaba, no amonestaba al pueblo de Israel, no respetaba al Señor. Imagínense, hermano, si este hombre hubiera respetado al Señor, él hubiera dicho, no hay permiso que saquen el arca del pacto, pero no, hermano, él dejó que se la llevaran. Este hombre hubiera defendido de que no se la llevaran, pero se la llevaron, y se la llevaron unos hombres, se la llevaron un pueblo que estaba manchado, un pueblo que no estaba apto para llevar el arca del pacto. La palabra revela de que en un momento David mandó a traer el arca del pacto, y dice que mientras lo cargaban en unos bueyes, no lo cargaban como el Señor nos había dicho que lo cargaran en el hombro, lo cargaban en unos bueyes. Y cuando miraron de que el arca del pacto estaba a punto de caer, dice que un hombre llamado Usa puso la mano para detener, dice que en ese momento lo calcinó, en ese momento lo mató. ¿Por qué? Porque habían instrucciones cómo se debería de cargar el arca del pacto. Ahora te imaginas, estos hombres inmundos lo cargaban, se imaginan el problema en el que ellos se estaban metiendo, hasta dónde llega la rebeldía del hombre por el mal temor del Señor. Ahora puedes entender de que si el pueblo era un idólatra, si el pueblo le daba la espalda al Señor, entonces, hermano, ¿cómo podían ir cargando el arca del pacto? Ahora vas a hacer otra pregunta. ¿Cómo que aquel pueblo filisteo, aquel pueblo pagano llevaba el arca del pacto? ¿Por qué, hermano? Alabado Dios. Porque aquel pueblo no tenía el conocimiento que el pueblo de Israel tenía. El pueblo de Israel sabía las instrucciones, más aquel pueblo no sabía las instrucciones. Eran unos ignorantes, por eso no los calcinó en ese momento. Pero después miramos de que vino algo tremendo para el pueblo de los filisteos por haberse llevado el arca del pacto. Le vino una enfermedad tremenda, hermano, de que esos hombres tuvieron que devolver a la fuerza el arca del pacto. ¿Por qué? Porque aquella enfermedad vino tremenda. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar cerca de la presencia, eran unos inmundos. Dice que cuando llevaron el arca del pacto, la pusieron en el templo de su dios Dagón, y dice que en ese momento encontraron que el dios Dagón había doblado la rodilla a la par del arca del pacto. ¿Por qué? Porque aquel dios que ellos tenían era una estructura hecha por hombres, no era el verdadero Dios. El verdadero Dios es el que está en los cielos. Y dice que al segundo día volvieron a llegar y miraron de acá que aquella imagen estaba cortada la cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor mostraba el poder y mostraba que Él era el único verdadero Dios, y que los demás nomás eran unas estructuras hechas por hombres, eran diosesitos paganos, pero Él siempre demostraba su gloria y su poder. Aleluya. Eso es lo que me encanta de mi Dios, de que Él demuestra su poder. Amén. Él demuestra, Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el gran yo soy. Aleluya. Yo soy la vida verdadera, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Yo soy el principio y el final. Amén. Aleluya. Gloria a Él Dios. es todo, hermano. Él demuestra su poder. Él demuestra su misericordia. Aleluya. Él demuestra de que Él es el único y verdadero Y Dios. amén. Este Aleluya. pueblo no reconoció de que Él era el que los sustentaba, el que los guardaba. Y tomaron su decisión. Santo. Y cuando pierden, cuando miran de que perdieron esa cantidad de hombres, comienzan a decirle, ¿por qué Dios nos ha hecho esto? No reconocieron y no recordaron, hermano, de que ese castigo estaba viniendo por las consecuencias de ellos. Porque el Señor antes les había advertido, mire,
advertido, si ustedes se apartan, yo los voy a hacer caer en las manos de sus enemigos. Y cuando cayeron en las manos de los enemigos y se cumplió la palabra del Señor, ¿por qué no reconocieron que el Señor ya les había advertido antes, sino que vienen y le reclaman? ¿Por qué somos así que cuando nos pasan cosas le reclamamos al Señor y no entendemos que nosotros tomamos malas decisiones? No entendemos que nosotros nos movimos en nuestros pensamientos, no entendemos que nosotros nos movimos en nuestras emociones, no buscamos la dirección del Señor, no nos movemos en la voluntad del Señor y venimos y le reclamamos, Señor, ¿por qué está pasando? Sí, porque no nos movemos en la voluntad del Señor. El Señor quiere que seamos un pueblo que nos movamos en la voluntad, que vivamos en obediencia, que seamos un pueblo que día con día, hermano, haya mucha abundancia de gloria del Señor y no un pueblo en escasez, no un pueblo sin gloria. Aleluya. Gloria a No sé Dios. si usted está entendiendo este mensaje. Amén. Amén. Aleluya. Pero Dios es tan maravilloso, hermano, de que cuando Él da su palabra, hermano, no puede, hermano, una sola persona decir no entendí, porque la palabra del Señor, ella sola se explica. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y para ir avanzando rápido, hermano, quiero que leamos rápidamente ahí. En el verso 9 dice: esforzados filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead, dijeron ellos. Pelearon pues los filisteos a Israel. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí y Finees, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó en el mismo día, así roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Este hombre, hermano, cuando miró lo que había pasado en el pueblo de Israel, él se dio cuenta, hermano, que no era cualquier cosita, no era cualquier bobería que había pasado. Se dio cuenta que había pasado algo tremendo. La arca de Dios había sido, hermano, robada. Y dice que aquel hombre, hermano, se vistió de silicio, se llenó de tierra, de ceniza sus cabezas, y llegó con una ropa vil, y dando aquella noticia de aquel dolor. No era cualquier cosa. Es que, hermano, la gloria del Señor es importante, hermano. Yo, hermano, cuando recién volví a los caminos del Señor, como después de 6, 7, 8 meses que ya estaba afirmándome en el Señor, yo le fallé al Señor, hermano. La gloria del Señor ya estaba en mí. Yo recuerdo, hermano, cuando yo le fallé al Señor, yo experimenté algo tan terrible, hermano. Yo siempre, cuando le cuento a mi esposa esto, me quebranto, porque yo experimenté el no sentir la presencia del Señor. La gloria de Dios se había ido dentro de mí, hermano. Yo me sentía seco, yo me sentía vacío, yo me sentía como una tierra sin fruto, hermano. Yo buscaba la manera de cómo sentirme feliz, y nada me daba felicidad, porque la presencia del Señor se había ido de mí. Pero yo me recuerdo, hermano, una noche yo me tiré debajo de una mesa. Yo me recuerdo que yo puse mis audífonos y mi alabanza y comencé a clamarle. Yo le dije: Señor, yo te he fallado, Padre, me siento vacío sin tu presencia. Y comencé a clamar, hermano, y yo me recuerdo como el Señor comenzó a traer palabra a mi vida, y el Señor me dijo: te perdono, pero Él miró mi arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Esa noche delante de su presencia, hermano, es tan terrible cuando nosotros experimentamos el no sentir la presencia del Señor. Pero cuando nosotros sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, es algo tan precioso, hermano. Lo sentimos, hermano, como en las nubes. Hermano, sentimos algo precioso cuando la gloria del Señor está en nuestra vida. Lleva de nosotros, hermano, lo sentimos como un cascarón, lo sentimos vacío, lo sentimos que no servimos para nada. Y desde ese momento, hermano, yo hice un pacto con el Señor y le dije: Señor, yo no te prometo que nunca más te voy a fallar, pero ahora te digo, Señor, lo intentaré hacer tu voluntad. Y desde ese momento, hermano, el Señor hizo algo tan grande en mi vida que hasta hoy, hermano, día con día busco la manera de no apartarme, porque experimenté el no sentir el Espíritu, el no sentir la gloria del Señor. Cuando, hermano, hay momentos donde estoy orando y no siento la presencia del Señor, hermano, yo digo: algo tengo que hacer, y comienzo ahí, hermano, y cuando siento ese toque de la presencia, le digo: yo
sé que estás ahí y me vuelvo Gloria a a Dios, sentir contento, aleluya. pero cuando Dios, hermano, no está, hermano, es algo terrible. El pueblo de Israel experimentó esa escasez. Ahora, hermano, imagínense, ahora las iglesias están experimentando eso. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda al Señor, porque no viven en la santidad del Señor. El orgullo, la altivez los ha apartado de la gloria del Señor. Pero el Señor no quiere que seamos así, hermano. Aleluya. El Señor quiere que en nuestro pueblo, que en nuestra iglesia, que en nuestra congregación, hermano, habite la presencia del Señor. Él no quiere que seamos una iglesia sin gloria. Él no Gloria. quiere que seamos una Aleluya. iglesia vacía. Él quiere que seamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Como en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como el día del Pentecostés, hermano, se puede imaginar aquella gloria del Señor. Como en el capítulo 6 del libro de Isaías, que dice que Isaías miró la gloria del Señor y que la gloria, que la vestidura del Señor cubría en el templo. Se imagina, hermano, si aquí pasa eso, se imagina, hermano, si un día un vecino viene delante de aquí y diga la palabra me ha quebrantado. Ahí vamos a ver, hermano, que la gloria del Señor está en nuestra vida. Pero para eso trabajemos día con día. Busquemos de verdad, hermano, no estemos ahí, hermanos estériles. Comencemos a hacer algo, hermanos líderes. Marquemos la diferencia. Busquemos al Señor de mañana y de tarde. Que no sea un título de hermano de llamados, diáconos, levitas, pastores, evangelistas. No, que de verdad, hermano, nosotros en la intimidad podamos estar fiel delante de la presencia del Señor. Que no estemos como los sacerdotes, ni fines, que no estemos como el sumo sacerdote Elí, hermanos, que no estemos como el pueblo de Israel vacío. No, nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. No podemos estar vacíos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, aleluya. Nosotros somos una iglesia que hemos sido comprada a precio de sangre preciosa. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es decir, hermano, de que la muerte del Señor no puede ser en vano. Para que el Señor haya ido a morir en la cruz del Calvario, es para que la gracia habite en nuestra vida. Es para que nosotros, hermanos, los que están allá afuera, puedan entender que el poder está con los cristianos, que el poder de Dios está con los evangélicos. Pero, hermanos, si nosotros vamos a estar como los demás, hermanos, vacíos, cargando nuestro muñeco por ahí para acá, entonces, hermanos, ¿para qué fuimos lavados? Gloria a Si Dios. cuando miran a un cristiano es como que miran a un testigo de Jehová, o que miran a un católico, o que miran, no sé, a un judío, o que miran, hermano, a un musulmán, y pues, eso, otra religión más. Pero que usted lea afuera, diga, con los cristianos está el poder de Dios. Alabado Dios, Con los aleluya. cristianos está el verdadero Dios. Que con los cristianos ahí marca la diferencia, porque con ellos se habita el verdadero Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Amén. Alabado sea. Para ir terminando, hermano mío, miremos ahí mismo en Samuel, en el capítulo 7 y en el verso 2. Dice: desde el día que llegó el arca a Jerim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años habían pasado y aquel pueblo no le había buscado al Señor. 20 años el arca del pacto había volvido. Los filisteos devolvieron el arca del pacto, pero Israel seguía vacío porque no estaba en la voluntad del Señor. Así es. Pero aquí está la respuesta. Quiero que haga énfasis ahí en el verso 3 del capítulo 7. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y adorad entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astorá y sirvieron solo a Jehová. Brinquese al 8, dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová vuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche
y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y en el 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Acar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que el pueblo necesitaba. Amén. Reconocer delante de la presencia del Señor que solo era Dios, dejar a los dioses paganos, dejar de practicar las cosas malas, vivir en pos del Señor, vivir en obediencia del Señor. Hermano, nomás el pueblo de Israel se volvió al Señor, y mira, cuando los filisteos fueron a pelear con ellos, el pueblo de Israel salió vencido. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos, el mismo Dios todopoderoso peleó por ellos. Pero cuando ellos se volvieron en obediencia delante de la presencia del Señor, pero más cuando ellos andaban en pos de sus propios pensamientos, miraron aquel gran problema, aquella gran tempestad que pasó en ellos. Perdieron, hermanos, 34,000 hombres. ¿Por qué? Porque le había andado la espalda al Señor. El Señor, hermano, en esta Gloria a noche Dios, aleluya. nos está diciendo: llevémonos esta palabra. Sí, Somos amén. un pueblo que tenemos la gloria del Señor. Somos un pueblo que hemos perdido la gloria del Señor. Somos un pueblo que estamos en proceso de perder la gloria del Señor. O somos un pueblo que tenemos la gloria de Dios. O si somos un pueblo que la hemos perdido, hoy es el tiempo de recuperarla. Si hemos estado como los hijos de Elí, hoy es el tiempo de arrepentirnos de nuestras maldades. Si hemos estado siendo unos líderes como Elí, hermanos, hoy es el tiempo que cambiemos y escuchemos la voz del Señor. Aleluya. Si hemos estado haciendo orgullosos, altivos, reconozcamos que el Dios de la gloria vive a Dios por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, recuperemos la gloria del Señor. Vamos, hermanos, recuperemos la gloria del Señor. Bendito es el nombre del Señor. La gloria de Dios no puede habitar donde no hay obediencia. La gloria de Dios no puede habitar donde no hay obediencia. La gloria de Dios habita donde hay obediencia. Bendito es el nombre del Señor. La gloria de Dios, hermano, la sangre de Cristo no es un amuleto de buena suerte, que nosotros lo podamos llevar y decir: oh, por suerte voy a ganar, voy a hacer esto. No, nosotros, para ver la gloria del Señor, debemos de vivir en obediencia, debemos de vivir en humildad, debemos de vivir en pos de los mandamientos de nuestro Dios. Amén, Para ver la gloria